Hola, hoy hablaremos del topic 103, comandos GNU y Unix, el video 6 del examen 101. En este video aprenderemos a crear procesos, monitorearlos, redefinir sus prioridades en ejecución y además aprenderemos un poco de expresiones regulares. Ahora vamos a mirar acerca del objetivo 5. En este objetivo vamos a tratar cómo crear, monitorear y terminar procesos. Este objetivo tiene un peso de 4 en el examen. La finalidad de esto es nosotros mismos poder administrar nuestros procesos. Los procesos normalmente son manejados por el kernel, ellos viven, se ejecutan y terminan sin intervención alguna. Pero algunas veces es necesario realizar esta intervención debido a que un proceso, por un bug o por lo que sea, puede que esté consumiendo muchos recursos de procesamiento o de RAM. O simplemente si nosotros queremos que un proceso vuelva a releer su archivo de configuración, como vamos a ver el caso de Apache. Entonces, primero que todo necesitamos saber qué es un proceso. Un proceso es todo programa, script o aplicación que ejecutamos, incluyendo la misma terminal. Es decir, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos ver los procesos que hay corriendo en el sistema. Entonces, procedemos a abrir una terminal. Ok, aquí ya está abierta. Y con este comando ps y con estos parámetros aux vamos a ver los números de terminales que están corriendo. Este comando lo explicaremos más adelante. Entonces, como pueden ver, aquí se están ejecutando estos tres procesos de bash. Entonces, lo que les había dicho previamente, el bash también cuenta como un proceso. Por ejemplo, vamos a abrir otra terminal. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a revisar cuántos procesos hay en este momento de bash. Y efectivamente ahora hay 4 procesos de bash, como lo pueden ver acá. Entonces, ¿qué componentes tiene un proceso? Un proceso tiene los siguientes componentes. Tiene un tiempo de vida, un lifetime. Entonces, es la duración que dura como tal corriendo un proceso. Vamos a ver, por ejemplo, que hay comandos como por ejemplo ls que tienen una duración muy corta. O hay un comando como por ejemplo cuando nosotros ejecutamos un navegador web. Entonces eso ya depende de cuánto nosotros duremos navegando. ¿Cómo vamos a ver este tiempo de duración? Lo vamos a ver mediante la siguiente manera. Vamos a abrir una terminal y vamos a teclear el comando time seguido del comando que queremos ejecutar, en este caso ls. Listo. Entonces aquí, como pueden ver, nos muestra el tiempo que se demoró en correr ese comando. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de un navegador web. Por ejemplo, vamos a probar Firefox. Entonces vamos a teclear el comando time seguido del comando, o bueno, en este caso vamos a probar Chromium. Entonces, comando no he encontrado. Entonces seguramente el comando será Chromium Browser. Ok, entonces en este momento se debería abrir nuestro navegador Chromium y vamos a teclear, vamos a navegar, por ejemplo. Ok, entonces al cerrar nuestro navegador, el comando time obviamente nos va a ofrecer los tiempos que se demoró corriendo el programa. Listo, eso es uno de los componentes de un proceso. ¿Qué más tiene un proceso? Un proceso tiene un PID. ¿Qué es el PID? Es un número único de identificación de ese proceso. Entonces cada vez que nosotros creamos un proceso, él automáticamente tiene su PID. Por ejemplo, vamos a arrancar Chromium de nuevo. Entonces vamos a arrancar el navegador. ¿Listo? Ahora, mediante el comando ps-aux y obviamente pues filtramos la salida para que nos muestre todo lo relacionado con Chromium. Vamos a ver que ese comando tiene este número de proceso, este número de proceso, este número de proceso. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el PID? No es más que un número único de identificación del proceso. A la vez que tiene un PID, también tiene un UID y un GID. ¿Para qué sirven estos? Digamos, en algunos casos nosotros ejecutamos un programa como un usuario normal, o en otros casos como superusuario. En este caso vamos a probar ejecutar un programa como usuario normal. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a ejecutar de nuevo Chromium Browser. Ok, entonces obviamente, como ya lo teníamos abierto, se volvió a abrir. Perfecto. Entonces vamos a ver cuántos procesos hay de Chromium y por quién han sido iniciados. En este caso aquí pueden ver que este proceso Chromium con el PID 13969 ha sido iniciado por el usuario Glut. Ahora,
¿Qué pasa si nosotros lo iniciamos como superusuario? Entonces vamos a teclear nuestra contraseña, ok, y una vez lo vamos a iniciar. Entonces, como pueden ver, este proceso no permite ejecutar como superusuario. Entonces vamos a ejecutar Firefox en este caso para probar de todos modos esta funcionalidad, ok. Y ahora vamos a ver qué usuario está ejecutando Firefox. Entonces, como pueden ver, efectivamente ahora root está ejecutando Firefox. ¿Por qué se necesita de un UID? Porque hay algunas veces que necesitamos escribir algunos tipos de archivo, los cuales están en directorios en los cuales no tenemos permisos. Entonces, por ejemplo, ya desde Firefox podríamos guardar en cualquier lugar de nuestro sistema, porque no tiene en este momento ninguna restricción debido a que lo está ejecutando el usuario root. Y listo, ya por esa parte. Entonces, vamos a hablar ahora del PPID. ¿Qué es el PPID? Cada proceso tiene un padre, es decir, cuando nosotros arrancamos esta terminal, tenemos que este es nuestro proceso hasta el momento. Ahora, si nosotros arrancamos Firefox desde esta terminal, vamos a encontrar que ahora Firefox es un hijo de esta terminal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver ese PPID? Lo vamos a ver con el comando ps3. Ok, aquí nos muestra el árbol de procesos. ¿Por qué? Porque, como les dije previamente, cada proceso tiene su padre. El padre de todos los procesos es init, que es el proceso que se inicia justo después de que se carga el kernel. Si nosotros llegamos a matar ese init, pues obviamente todos los procesos hijos morirán. Vamos a hablar ahora acerca de las variables de entorno. Bueno, como ya habíamos hablado previamente, son variables que toman los programas. Entonces, en este caso, si nosotros definimos una variable en una terminal bash y luego ejecutamos un comando desde esa terminal, ese comando va a tomar esas variables al ser hijo de esa terminal. Listo, ahora vamos a ver básicamente cómo administrar los procesos y algunos comandos para ejecutarlos. Entonces, vamos a ver el comando ps. Vamos a cerrar esta ventana, ok, esta también, y vamos a mirar el comando ps. ¿Qué nos genera el comando ps? El comando ps como tal solo nos genera una lista de procesos que se está ejecutando a partir de esta terminal. Nosotros, digamos, queremos ver los procesos que estén ejecutando otros usuarios y en otras terminales. En este caso vamos a ejecutar psa. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, aquí nos sale la TTY2 y nos salen varias terminales que se están ejecutando no precisamente por mi usuario. Ahora, si nosotros queremos ver que con formato de usuario, es decir, con más datos, vamos a hacerlo de la siguiente manera: psau, U minúscula. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ahora nos muestra el usuario que está ejecutando ese proceso, el PID, el número, el porcentaje de CPU que está consumiendo y pues obviamente el comando. Y por último vamos a ver si nosotros lo ponemos con X. ¿Qué nos pasaría con X? Nos mostraría los procesos que no están siendo controlados por terminales. En este caso, aquí pueden ver que aquí sí ya nos salió una gran cantidad de procesos. Ahora, si nosotros queremos que la salida se adapte al ancho, vamos a adicionarle el argumento W. Entonces, como pueden ver, ahora aquí pueden ver que está corriendo el LibreOffice, pero obviamente ya se ve esta parte debido a que ya lo ajustamos al ancho adecuado de la terminal en este momento. Y vamos a ver, por ejemplo, una forma de filtrar la salida, como ya la vimos anteriormente. Entonces vamos a filtrar todos los procesos que se llamen LibreOffice. Ok, bueno, entonces tengo que gripear la salida. Entonces, como pueden ver, aquí están los procesos, estos dos procesos LibreOffice y pues este grep que fue el que ejecutamos acá, y nos dice el PID, el nombre de usuario que lo está ejecutando y demás datos. Listo. Ahora vamos a hablar del comando ps3. ¿Qué hace el comando ps3? El comando ps3 hace exactamente lo mismo que el ps, pero nos muestra los procesos en forma de árbol. Entonces, recuerden que el ps lo que hace es generarnos una captura de los procesos que hay corriendo en este momento en el sistema. Vamos a ver el ps3. Entonces, el ps3 como salida nos arroja que
que el system.d, esto es casi lo mismo que el init, está corriendo de ahí, son hijos todos estos procesos, y que digamos aquí gdm binary, entonces ya están corriendo toda esta parte de la sesión de Genome. Si nosotros queremos que nos muestre el PID de los procesos por X o Y motivo, simplemente tecleamos pstree seguido de -p. Entonces, como pueden ver, ahora nos mostró la misma salida anterior, un poco más extendida, pero obviamente con los PIDs que nosotros le requerimos. Ahora, si nosotros queremos que nos muestre comandos con los argumentos que hayan sido lanzados, es decir, vamos a teclear pstree-a-p, ok. Entonces aquí pueden ver que ya nos va a mostrar todos los procesos con sus argumentos que han sido lanzados. Y por este lado ya terminamos. Ok, ahora vamos a hablar del comando top. El comando top, ¿qué hace? El comando top es como un administrador de procesos interactivo. Entonces, el que hace, él toma una captura de procesos por defecto cada 3 segundos, está tomando esa captura de procesos y nos la va mostrando. Nosotros podemos usarlo de varias maneras. Entonces, vamos a, por ejemplo, pasarle varios parámetros. Por ejemplo, vamos a decirle top-n, que va a ser el número de iteraciones, es decir, el número de veces que toma la captura de esos procesos, y vamos a teclearle, digamos que queremos 3 iteraciones. Entonces, él imprime la primera, luego imprime la segunda, y cuando imprime la tercera va a salir. Entonces, como pueden ver, efectivamente salió del proceso. ¿Por qué? Porque ya hizo las 3 iteraciones que nosotros le requerimos. Si nosotros queremos que no se actualice cada 3 segundos, sino que se actualice cada segundo, simplemente vamos a teclear -d y el número de segundos que queremos, en que queremos que se actualice, en este caso 1. Entonces, como pueden ver, aquí ya se va moviendo más rápido y va teniendo más al día esta lista de procesos. Vamos a, por ejemplo, ver otro argumento que sería -i, que nos mostrará los procesos más relevantes y que, digamos, en este momento estén consumiendo más recursos. Y por último, vamos a ver que no solo funciona de esta manera, sino que nosotros podemos pasar procesos, podemos administrar procesos de una manera interactiva. Entonces vamos a teclear el comando top como tal solo, vamos a ponerle un delay de 1 para ver cada segundo lo que estamos haciendo. Okay. Entonces pueden ver acá que nos muestra todos los procesos en este momento. Digamos, queremos que nos muestre solo 10 procesos. ¿Cómo lo hacemos? Oprimimos la tecla N y teclamos el número de procesos que queremos que nos muestre. En este caso 10. Ok, entonces aquí nos generó un error. Ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Listo. Vamos a teclear de nuevo el comando top y vamos a mirar otro comando de este comando que sería h. ¿Qué hace h? Simplemente nos muestra la ayuda del sistema. Es decir, nos muestra qué teclas debemos tocar para poder interactuar con este comando. Y por último vamos a ver cuando oprimimos Q, que va a salir. Entonces, de este comando sí es bastante recomendado que nosotros nos leamos los manuales. ¿Por qué? Porque este comando puede ser una gran herramienta para un administrador de sistemas. Hay un comando bastante similar a este, pero este por lo general no viene por defecto con todos los sistemas Linux, aunque a la hora de administrar procesos es una herramienta muy poderosa. Este comando es htop, entonces es como un top con esteroides, por decirlo de alguna manera. Entonces, como pueden ver, este obviamente nos muestra una salida mucho más bonita. Podemos sortear la salida por PID, por usuario, por la prioridad, por el número NICE que explicaremos más adelante, por el número de recursos que esté consumiendo y demás. Este comando, como les digo, no viene por defecto en las instalaciones de Linux, pero en la mayoría de los repositorios está. Es una herramienta muy útil para un administrador de sistemas. Listo. Ahora que ya vimos esta parte de cómo administrar los procesos, cómo verlos y demás, vamos a hablar acerca de las señales de los procesos. Entonces, primero que todo, un proceso, hay que tener en cuenta que un proceso siempre está a la escucha de señales enviadas por el kernel. Hay 32 señales de Linux. En este momento no las vamos a ver todas, pero vamos a hablar de las más relevantes. Entonces, ¿cuáles son las señales más relevantes? Las señales más relevantes serían el hub, el int, el kill, el term, el tstp y el cont, que sería la 18. Como pueden ver, aquí las estoy señalando. Bueno,
Estas señales por lo general son enviadas por el kernel directamente, aunque como puede presentarse algunos casos en que necesitemos enviarlas manualmente a los procesos. ¿Cómo vamos a realizar esta acción? Ya se las voy a explicar, pero primero les voy a explicar qué significa cada una de estas señales principales de las cuales les había hablado. Vamos a hablar del hop concretamente. ¿Qué es el hop? El sync hop es como enviarle una señal al proceso para que relea sus archivos de configuración. Vamos a ver ahorita un ejemplo de Apache. Por otro lado vamos a ver el int, que es cuando nosotros tecleamos control C en la consola cuando está corriendo un proceso. Entonces, ¿qué hace esto? Esto va a interrumpir ese proceso. El kill, que es mata inmediatamente un proceso, es decir, lo termina sin importar si tiene archivos abiertos o demás. El term, que es normalmente como se termina un proceso, que es cuando nosotros cerramos una ventana, el proceso intenta obviamente preguntarnos si queremos guardar los archivos de configuración, y esto es como una manera de, por decirlo de alguna manera, decente de cerrar un proceso. El cont, que es como para continuar una tarea pausada, que digamos esa tarea pausada fue pausada por el TSTP. Entonces vamos a probar varios comandos y varias señales. Listo, inicialmente vamos a probar el hub. Entonces, ¿cómo vamos a enviarle una señal a un proceso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a mirar cómo se llama nuestro proceso Apache, debido a que en algunos servidores Linux varía. Entonces por este lado no sería, ok. Bueno, ok, entonces tenemos un problema acá. Vamos a iniciar primero el servicio. Ok, entonces ahí estamos iniciando nuestro servicio Apache para poder hacer estas pruebas de enviar señales a ese proceso. Listo, efectivamente ya fue iniciado. Ahora sí vamos a ver el número del proceso. ¿Por qué? Porque este comando sí requiere un número de proceso para saber a qué proceso enviarle la señal. Listo. Entonces, como pueden ver, efectivamente aquí tenemos nuestro PID. ¿Cómo vamos a enviar esa señal? Vamos a decirle a Apache que relea su archivo de configuración sin necesidad de reiniciar el servidor. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a teclear el comando kill y vamos a teclearlo seguido del número de señal. En este caso va a ser 1 para que relea el archivo de configuración, que es el hub. Y posteriormente vamos a teclear el PID. Y efectivamente, ¿qué pasó ahí? Apache cogió y releyó su archivo de configuración. ¿Listo? Ahora vamos a probar otras señales. En este momento vamos a lanzar el navegador Chromium, pero vamos a lanzarlo como un usuario normal. ¿Listo? Como pueden ver, efectivamente nuestro comando fue lanzado. Listo. Como pueden ver, este proceso quedó corriendo en el foreground de esta terminal. ¿Cómo lo podríamos enviar a background? Entonces, lo vamos a enviar a background de la siguiente manera, con control Z. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oprimimos control Z? El proceso automáticamente se bloquea. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros oprimir control Z le enviamos una señal de -20, es decir, TSTP, a este proceso, que lo pausa, no lo detiene como tal, sino lo pausa. ¿Cómo podemos hacer que este proceso continúe? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, obviamente, necesitamos obtener el PID del proceso. Entonces vamos a teclear el comando ps aux, filtramos la salida de nuevo y buscamos Chromium. Ok, entonces como pueden ver, aquí nos muestra varios comandos que han sido ejecutados. Vamos a enviarle una señal de --18 con el fin de que ese comando que nosotros enviamos al background y que está pausado continúe. Entonces vamos a kill -18 y vamos a darle el PID, que en este caso es 14490. Entonces 14490. Listo. Entonces nuestro comando Chromium siguió trabajando. ¿Ven? Entonces es una manera fácil de traerlo acá. Listo. Vamos a probar, vamos de nuevo a mandarlo, a pausarlo, pero esta vez mediante comandos. Entonces vamos a teclear kill -20, que es la señal de TSTP, y vamos a darle el pip ID.
Vamos a cerrar esta pestaña porque Chromium abre un proceso por cada pestaña y vamos a teclear el PPID. Entonces en este caso es 14490. Listo. Como pueden ver, nuestro proceso fue detenido. En este momento no puedo navegar, estoy cliqueando y está totalmente bloqueado el proceso. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros intentamos cerrar este proceso por la vía buena? Por ejemplo, que lo que les estaba hablando ahorita, la señal de term. Entonces, vamos a teclear kill-15, que es la señal de term, y seguido del comando. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente no se cerró. ¿Por qué? Porque en este momento el comando Chromium está pausado. Y obviamente no puede cerrar de una manera bien. ¿Cómo podemos cerrar este comando por la fuerza? Como les estaba explicando, hay una señal que nos permite hacer esto, que es kill-9 y seguido obviamente del PID. Ok. Y efectivamente, como pueden ver, Chromium se cerró a la fuerza, pero se cerró. Listo, ya vimos por las señales básicas que debemos manejar, pero si nosotros queremos ver más documentación acerca de estas señales, vamos a revisar el archivo usr include bits y signum. ¿Listo? Entonces efectivamente aquí pueden ver todas las 32 señales que hay y obviamente su uso. Bueno, ahora vamos a hablar de un tipo especial de proceso, o bueno, de un estado especial de un proceso, que es el estado zombie. Digamos, nosotros cerramos un proceso, pero el proceso se quedó cerrando los archivos y demás. Entonces a esto se le denomina el estado zombie. Es un proceso que está, entre comillas, en intento de cierre. Listo. Ahora vamos a hablar de... Ok, vamos a hablar aquí de cómo controlar los trabajos de la terminal. Entonces, como pudieron ver ahorita, nosotros podemos enviar un comando a ground, podemos enviarle señales, pero también podemos traerlo a foreground, pero vamos a ver estos comandos para hacerlo. Entonces vamos a arrancar el navegador, vamos a cerrar esto. Aquí incluso nos da la advertencia de que si nosotros arrancamos un proceso desde esta terminal, es decir, un proceso hijo, el proceso morirá. Listo. Entonces vamos a ver varias cosas acerca del control de trabajos. ¿Esto para qué nos puede servir? Digamos, muchas veces nosotros estamos conectados remotamente a una máquina y solo tenemos una terminal y necesitamos enviar ese comando a ground para hacer otras cosas. Entonces para eso vamos a usar el control de trabajos. ¿Listo? Entonces vamos a ver como varios conceptos básicos de esta parte. Primero, si nosotros queremos arrancar un comando y enviarlo automáticamente al background sin necesidad de pausarlo, vamos a ejecutar el comando seguido del ampersand. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? El comando se arrancó en background, pero como pueden ver, efectivamente puedo navegar porque el comando no está pausado. Si nosotros queremos ver los trabajos que en este momento están en el background, vamos a teclear el comando jobs y pueden ver efectivamente que esta terminal tiene un trabajo con el ID 1 que está para Chromium Browser. Si nosotros queremos traer ese comando para nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con el comando foreground. Entonces foreground y le decimos, bueno, en este caso es FG, y le decimos el nombre del trabajo que queremos traer. Listo. Entonces, como pueden ver ahora en nuestra terminal estamos viendo Chromium Browser, la ejecución de Chromium Browser como tal. Si nosotros queremos enviar este proceso de nuevo a una terminal, enviarlo de nuevo a background, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar Control Z. Pero ¿recuerdan lo que pasaba ahorita? Que el proceso se bloqueaba cuando nosotros enviábamos esto. Podemos despausarlo mediante el uso de la señal 18, pero también podemos despausarlo despertando todos los trabajos que están en foreground, o sea, iniciándolos de nuevo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mediante el comando BG. Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? También se le envió una señal de guión 18 al comando Chromium Browser y efectivamente está funcionando ahí. ¿Ven? Entonces es aprender a jugar con esto. Digamos, en el caso de que yo esté en una conexión remota, voy a teclear BIM, bueno, vamos a teclear LS. Digamos, necesito anotar
estas dos cosas en un archivo de texto. Vamos a teclear vim, voy a abrir un archivo, entonces archivo.txt, lo que sea, bueno, ya existe, entonces archivo. ¿Listo? Ok, entonces vamos a, digamos que no recuerdo el nombre del archivo, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a enviar vim a background. ¿Listo? Digamos, lo que queremos es anotar estos dos archivos en nuestro archivo. Entonces vamos a traer de nuevo a vim al foreground. ¿Listo? Entonces, y efectivamente, ¿ven? Entonces, ya me acordé y perfectamente puedo hacerlo. ¿Listo? Okay, entonces vamos a cerrar este comando, y así es que podemos manejarnos en una conexión remota en el caso de que necesitemos pausar algún tipo de proceso. Lo mandamos a background con control Z y luego lo vamos a traer a foreground con el número del trabajo, que lo determinamos mediante jobs. Listo. Una vez ya definido estos aspectos básicos acerca de los procesos, cómo mandarlos a foreground, background y demás, vamos a hablar de otras dos cosas que son bastante importantes a la hora de los procesos. Vamos a hablar de modificar las prioridades de ejecución. En este caso tiene un peso de 2 en el examen. Entonces, cada proceso que nosotros iniciamos tiene una prioridad de ejecución, un número nice. Entre menor sea el número nice, mayor es la prioridad de ejecución, y viceversa, entre mayor sea el número nice, menor es la prioridad de ejecución. Cuando nosotros iniciamos un comando como usuario normal, solo podemos dar ese valor nice entre 0 y 20. Normalmente es asignado por el kernel por defecto y ese valor nice es de 0. ¿Cuál es la ventaja que tendría un proceso con prioridad de ejecución, es decir, con un número nice menor? Este proceso va a tener prioridad delante de los demás respecto a consumo de procesamiento, consumo de memoria RAM y demás. Entonces, vamos a ver, para este objetivo vamos a utilizar el comando htop, debido a que nos permite ver de una manera mucho más sencilla el número nice. Entonces, el número nice va desde menos 20 hasta 19. Cuando nosotros ejecutamos un comando normalmente como un usuario normal, entonces vamos a seguir el ejemplo de Chromium. Ok, bueno, entonces el Chromium ya estaba abierto, vamos a cerrar todos los Chromium que haya para poder hacerlo de nuevo. ¿Listo? Entonces listo, Chromium Browser. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros ejecutamos un proceso como usuarios normales y como root, se inicia por defecto con un nice de 0. Vamos a ver esto mediante el comando htop. Ok, entonces como pueden ver acá, vamos a buscar aquí Chromium y efectivamente el número nice es 0. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero darle más prioridad de ejecución a ese programa? Pues obviamente necesito darle un nice menor, pero los usuarios normales tienen una limitación. Si un usuario normal pretende iniciar un comando con una prioridad, con un número nice menor que 0, no puede. Esto solo puede hacerlo el superusuario, es decir, el superusuario puede dar prioridad de ejecución desde menos 20 hasta 19. El usuario normal solo puede dar una prioridad de ejecución de 0 a 19. Entonces, vamos a probar, bueno, vamos a cerrar este proceso con control C, que lo que hace control C es enviar la señal de interrupción. Listo. Y vamos a ver unos comandos específicos para lanzar los procesos con cierta prioridad de ejecución. Vamos a ver primero el comando nice. Comando nice, ¿seguido de qué? Seguido de el número nice que queremos asignarle. Vamos a intentar asignar 20 como un usuario normal, a ver qué pasaría. Entonces de nuevo seguimos nuestro ejemplo con Chromium Browser. Como pueden ver, no nos da permiso. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo que queremos un nice de menos 20, y ya como lo mencioné previamente, esto solo puede hacer un usuario root. ¿Ven? Entonces vamos a arrancar con un número nice de 10. ¿Listo? Listo. Efectivamente nuestro proceso fue lanzado con un número nice de 10. Vamos a verificarlo en otra terminal con el comando top. Listo, vamos a bajar aquí a ver qué podemos encontrar. ¿Ven? Entonces aquí pueden ver que Chromium Browser en este momento tiene
nice 10, es decir, tiene una menor prioridad que los nice 0. ¿Ok? Listo. Pero como lo mencioné previamente, podemos darle una mayor prioridad siendo superusuarios. Entonces, Chromium no lo podemos arrancar como superusuario, pero vamos a arrancar Filezilla. Entonces vamos a teclear el comando nice seguido de guión y seguido del número nice que le queremos asignar a un comando que ejecutemos. En este caso vamos a probar Filezilla. Bueno, pero como pueden ver aún no me he logueado como root. Entonces vamos a teclear la contraseña. Ok, y vamos a ejecutar el comando nice seguido de guión seguido del número nice que le queremos asignar a ese proceso y seguido del comando. En este caso vamos a ejecutar Filezilla. ¿Listo? Entonces efectivamente, ¿qué pasó acá? Filezilla se ejecutó con un número nice de menos 20, es decir, este proceso tiene la máxima prioridad. Vamos a ver de nuevo. Entonces aquí pueden ver que la prioridad de este proceso es 0 y el número nice es menos 20, es decir, este proceso siempre va a tener más prioridad sobre los demás. Ahora, imaginemos que nosotros ya lanzamos un comando, pero que queremos aumentarle esa prioridad. ¿Por qué? Porque digamos en ese momento necesitamos más procesamiento que el cual el kernel no le está dando a ese comando. ¿Cómo vamos a hacer esta acción? Vamos a ejecutar el comando renice, que simplemente le asigna un nice que nosotros definamos a un comando ya lanzado. Vamos a retornar a nuestra terminal, vamos a seguir con nuestro ejemplo de Chromium Browser. Ok, vamos a ver la prioridad que tiene actualmente este proceso. En este caso vamos a buscarlo, Chrome, ok, vamos a buscar Chromium Browser. Entonces, como pueden ver, el número nice que tiene ese proceso asignado en este momento es de 0 y el PID es 15169. Bueno, vamos a cerrar este proceso Filezilla, que ya lo habíamos manejado previamente, y vamos a asignarle una nueva prioridad a este proceso. Vamos a hacerlo, digamos, desde otra terminal. Vamos a darle nice, renice, que es el comando para cambiar el número de nice de un proceso, y vamos a seguido del el número que queremos. En este caso vamos a probar 10 y vamos a darle el número de proceso, porque esto funciona con el PID. Entonces vamos a probar 15169. Listo. Entonces, ahora tenemos que el proceso 15169 tenía una prioridad, es decir, un número nice de 0, y la nueva prioridad es de 10, es decir, un número nice de 10. Vamos a verificarlo desde acá y efectivamente pueden ver acá que Chromium ahora tiene un número nice de 10, es decir, tiene menor prioridad de lo que lo arrancamos. Si nosotros queremos hacer un renice de un proceso que ya está corriendo, digamos de menos 10, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya les mencioné varias veces anteriormente que solo root puede asignar números nice menor que 0. Vamos a hacer esto desde root. Vamos a copiar este comando, ok, vamos a pegarlo acá, listo. Entonces, ahora pueden ver que efectivamente sí se asignó esto. ¿Ven? Sí se asignó esta nueva prioridad de menos 10 a el comando Chromium Browser. Y efectivamente pueden ver que ahora el comando Chromium Browser tiene más prioridad que los procesos arrancados con un número nice de 0. Y ya, entonces, si nosotros queremos utilizar este comando renice de una manera más compleja, podríamos decirle que todos los procesos ejecutados por cierto usuario que se le asigne una prioridad mayor o menor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decirle renice como menos 20, es decir, que le dé la máxima prioridad a todos los procesos del usuario GLUT. ¿Ven? Entonces, ahora todos los procesos del usuario GLUT tienen una prioridad de menos 20, es decir, cambió todas las prioridades. Y esto es todo por la parte de administración de procesos y las prioridades de ejecución. Ok, entonces ahí los dejo con mi compañero Oscar. Bueno, hablaremos del objetivo número 7,
el cual consiste en buscar archivos de texto usando expresiones regulares. Básicamente hay que definir qué es una expresión regular. Una expresión regular es un patrón con el cual podremos describir algún tipo de texto o filtrar algún tipo de texto a través de algunos comandos. Básicamente acá en este video tutorial utilizaremos los comandos grep, grep y set. Entonces, primero que todo vamos a hablar sobre la alternación en las expresiones regulares. Como su mismo nombre lo indica, la alternación permite alternar entre patrones. ¿Eso qué quiere decir? Que una expresión puede estar formada por varios patrones y todos esos patrones se cumplen. Pero para entender mejor el concepto vamos a mostrarlo en una terminal. Entonces abrimos una terminal. En este caso vamos a crear unos textos, unos archivos de texto en una carpeta para los ejemplos que vamos a usar. Podemos ver que cada uno de los archivos de texto tiene un número al inicio y un número al final. Entonces, cuando hablamos de alternación, vamos a utilizar primero el comando grep. Vamos a pasarle entre comillas la expresión regular que queremos usar. En este caso va a ser el nombre de dos archivos de los cuales están en el directorio. Entonces utilizamos el nombre del archivo 1, utilizamos el carácter pipe, en este caso, y utilizamos el nombre de otro archivo. Básicamente lo que estamos haciendo acá, como pueden ver, es listar primero que todos los archivos a través de una tubería, pasarlos al comando grep, y el comando grep solamente nos va a filtrar el 1 texto 3 y el 4 texto 3, que son dos patrones. Y efectivamente se ve que el texto se filtra y que solamente se muestran dos. Si no utilizáramos el comando grep, simplemente veríamos todos los archivos que están en el directorio. Es importante hablar en las expresiones regulares de la cuantificación. Básicamente la cuantificación no es más que un carácter que indica la frecuencia con la que puede ocurrir el patrón que lo precede. ¿Cómo se puede materializar eso y cómo se puede explicar mejor? Pues sencillo. Digamos que nosotros tenemos en este directorio los archivos y nosotros utilizamos el comando grep, y nosotros utilizamos, por ejemplo, una expresión regular. Ya les explico acerca de esta, pero la voy a usar para este ejemplo. La expresión regular que tiene un rango de valores de A a Z. Eso significa que todo lo que tenga desde A a Z se va a mostrar se va a describir a través de esta expresión. Entonces, si pueden ver, todo lo que tiene texto se subraya, pero básicamente lo que me permiten los cuantificadores es definir esa frecuencia con la que este patrón puede ocurrir. ¿Cómo así? Pues sencillo, cuando utilizamos el carácter pregunta, podemos ver básicamente que se muestra una frecuencia de ocurrencia de solamente una vez para ese patrón. Es decir, el signo de pregunta es un cuantificador en el cual solamente puede ocurrir una vez el patrón. Entonces vamos a ver el ejemplo. Voy a construir una expresión regular que permita mostrar ese pequeño ejemplo. Entonces, usar el parámetro O. ¿Para qué es el parámetro O? Pues el parámetro O en grep sirve para que se muestre solamente el resultado, es decir, solamente se extraiga la parte de la expresión regular que se necesita. Si ustedes analizan, cuando coloco el signo pregunta, solamente se muestra un carácter. Cuando coloque el otro signo, que es el signo más, deberían aparecer más valores. En este caso se coloca, aparecen todos los valores que contienen de la A a la Z. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el carácter más significa que es un nivel de cuantificación en el cual deben aparecer al menos una vez. Entonces, en este caso, como se habla de al menos una vez, puede ser una vez o más las veces que ese patrón describe el texto. Existe otro cuantificador muy importante, como lo es el cuantificador asterisco. El cuantificador asterisco funciona de una manera muy sencilla, y es que el cuantificador asterisco permite que el patrón se repita
las veces que sean necesarias, y además de ahí para allá cualquier texto aparezca y cualquier cantidad de caracteres puedan seguir apareciendo después de esa expresión. Entonces, en ese orden de ideas existen tres cuantificadores básicos, perdón, tres cuantificadores sencillos. Ya les explico otro. Existe el cuantificador con el signo de pregunta, que me permite una ocurrencia. Existe el cuantificador más, que me permite una o más ocurrencias, y existe el cuantificador asterisco, que me permite la cantidad de ocurrencias que se quieran, además que me permite que lo que está después de ese patrón también siga existiendo, que lo que está después de ese patrón sea cualquier cosa. Sería más fácil de explicarlo de esa manera. Existe otro cuantificador muy importante, y ese es un cuantificador que me permite a mí definir la cantidad de ocurrencias que necesite. Entonces, básicamente uno puede decir 3 ocurrencias, de 0 a 3 ocurrencias, perdón, de 1 a 3 ocurrencias, de 2 a 3 ocurrencias, ¿por qué no? De 3 a 3 ocurrencias. Es decir, ese cuantificador me permite determinar la cantidad de ocurrencias del anterior, perdón, del patrón que precede a la expresión. Entonces es una manera sencilla de explicarlo. Entonces, ahora hablemos de algo que es lo que usé acá y que pues no les expliqué porque necesitaba primero explicarles acerca de cuantificadores, y es algo que se llama la agrupación. Entonces, para explicarles lo de la agrupación, pues tengo que mostrarles algunos ejemplos. Básicamente, la agrupación me permite especificar ciertos rangos para las expresiones regulares. Es el caso de que aquí utilicé una agrupación para todas las letras, pero también yo puedo usar agrupación para números, por ejemplo, y esos básicamente los especifico con rangos. Si ustedes ven acá, ejecuto grep only match, que es el parámetro que acabo de pasar, y ahí especifico el rango que va a describir la expresión regular para esas cadenas de texto. Pero las expresiones regulares, o el concepto de agrupación, también existe pues de la siguiente manera. Digamos que tenemos acá el ls. Vemos cómo se describe más o menos cada uno de los archivos. Si nosotros analizamos, cada archivo tiene un número, un texto y luego un número. ¿Cómo puedo describir, por ejemplo, esta parte de cada uno de los archivos? Es decir, la parte inicial, que es el número y el texto, y descartar únicamente la parte final o el número final que conforma cada uno de los archivos. Pues es sencillo. Básicamente, para poder especificar y poder describir ese tipo de patrón específico, vamos a utilizar el concepto de agrupación. Entonces utilizamos grep only match y le pasamos los siguientes pues parámetros. En este caso, la siguiente expresión, en este caso sería un rango del 0 al 9 con letras desde la A a la Z. Si yo tecleo esto, él va a entender solamente que estoy hablándole de un número y de una letra, porque por defecto está el cuantificador del signo de pregunta. Entonces, ¿sí ven? Pero ¿qué pasa si yo le coloco que se repita una o más veces? Pues él efectivamente me va a colocar todo lo que hay de texto hacia su derecha. Pero ¿qué pasa si yo le coloco el cuantificador asterisco? Pues sencillo, él me va a colocar todo lo que tiene que ver de ahí para allá todo lo que está hacia la derecha, sin importar si es un número o si es una letra. Entonces, para que se cumpla el patrón que queremos especificar, simplemente debemos colocar el signo más, ¿sí? Entonces, es una manera sencilla de entender cómo funcionan las expresiones regulares. Cabe decir que este es un tema un poco complicado de interiorizar. Realmente lo importante es hacer muchos ejemplos para lograr entender realmente cómo funcionan. Entonces, básicamente, pues no es un tema tan sencillo, pero con algo de práctica se puede mejorar. Algo importante, y es como la última parte que es necesario tratar acerca de las expresiones regulares, y es importante hablar de las clases.
Resulta que cuando uno quiere hablar de las clases, básicamente uno habla como de una especie, yo lo defino como una especie de alias que le permiten a uno tomar ciertos patrones ya existentes o cierto tipo de patrones ya existentes. Por ejemplo, existen unas clases que las tengo acá guardadas, como lo son la clase digit. Esta clase me permite, pues como su nombre lo indica, mostrar solamente los números. Básicamente esta clase pues describe los números de una cadena, ¿sí? Pero es lo mismo casi que decir esto, ¿no? Pues casi que lo mismo que decir números del 0 al 9, ¿sí? Entonces esto, si ustedes analizan, realmente las clases pues son como una especie de alias hacia cierto tipo de patrones ya existentes. Veamos por ejemplo la clase alphanumeric, que describe este tipo de patrón. Entonces eso es en cuanto al comando de grep. Es importante también conocer que existe un comando y es el comando grep. Pero entonces, para definir el comando grep, vamos a pasar al slide de comandos, ya que no solamente hablaremos de grep, sino hablaremos de set, dos herramientas muy importantes a la hora del filtrado de texto en GNU Linux. Entonces, digamos que grep también funciona de una manera similar a grep. Tomé grep como comando para realizar las expresiones regulares, porque pues desde mi experiencia personal me parece que funciona mucho mejor para ese tipo de cosas. Entonces grep también sirve y también funciona con expresiones regulares. Entonces pues digamos que si nosotros queremos usarlo de esta manera, pues sencillamente solo es necesario pasarle el comando grep y escribir la expresión que se necesite en este caso, por ejemplo los números del 0 al 9, ¿sí? Entonces él va a escribir los números que encuentra. Pues es que grep no lo encuentra, o sea, grep lo analiza de una manera más general. Grep describe las cadenas de texto pues de una manera más general, y entonces es posible que en algunos metacaracteres que se utilicen no funcione igual que grep. Entonces, para una manera sencilla de lograr eso, pues es colocándole el parámetro grep-e, que es como utilizar grep pero de una manera extendida, con expresiones regulares casi que al igual que grep. Entonces, en grep podemos utilizarlo para filtrar cadenas. Por ejemplo, en este caso tenemos el comando ls, listamos los archivos del directorio y queremos filtrar todo lo que tenga el número 6. Entonces escribimos ls pipe grep 6 y presionamos enter. Podemos obtener un resultado de todas las líneas que tienen el carácter 6. Pero asimismo podemos colocar, no sé, por ejemplo las líneas que empiecen con números. Para eso utilizamos este carácter y colocamos todo lo que empieza con números, ¿sí? Vemos ahí el resultado. Podemos colocar, no sé, voy a inventarme una expresión regular, todo lo que comience en números y termine, perdón, y le siga un texto, pues A a Z. En este caso pues un texto que son palabras desde la A a la Z, que tienen caracteres desde la A a la Z nada más, perdón. Aparece uno, colocamos colocamos el cuantificador, y básicamente lo que nos sirve lo que podemos ver con grep es que también sirve para describir a través de expresiones regulares ciertas cadenas. Entonces hablaremos ahora de otro comando importante, como lo es el comando set. Básicamente el comando set sirve para borrar líneas o registros, además de que sirve para sustituir cadenas. ¿Cómo así que set funciona para eso? Pues vamos a verlo con algunos ejemplos. Entonces, digamos que nosotros tenemos acá el ejemplo que es el que estamos utilizando para este ejercicio, y es el listar los archivos dentro de este directorio. Redirigimos la salida estándar de listar estos archivos y se la pasamos al comando set, pero le pasamos unos parámetros. Ya les explico. Voy a pasarle el parámetro 1D y simplemente vamos a ver qué nos aparece.
¿sí? Nos aparece ahí como una cantidad de líneas, cada una con los archivos que están ahí. Entonces, para que el ejemplo se vea un poco mejor, vamos a filtrar la cantidad de archivos que se listan en el directorio. Entonces vamos a pasarle un head-n10 para que solamente se muestren 10 archivos. Vamos a ver qué son estos. Y ahora vamos con set a eliminar la línea 3 de pues este ejemplo 3D. Si ustedes analizan la línea 3, acá es 1, 2, 3 y acá es texto, esta línea ya no aparece, pues porque con el comando set la eliminamos. Si quisiéramos eliminar, por ejemplo, desde la línea 3 hasta la línea 5, pues hasta la línea 6, hasta la línea 5 deberíamos especificarla hasta la 6 y efectivamente borramos texto 2, perdón, borramos, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sería acá. Entonces, si ustedes analizan, acá ya no aparece la cantidad de líneas que pues eliminamos. También podemos utilizar set de la siguiente manera para reemplazar y sustituir cadenas. Si nosotros queremos sustituir acá pues todo lo que tenga la palabra texto por la palabra glut, simplemente lo tecleamos de la siguiente manera: set s / texto / glut / g, y con eso podremos reemplazar todo lo que tenga texto por glut. Efectivamente vemos que funciona. Aquí lo que estamos haciendo es reemplazar una expresión. Yo no lo diría como reemplazar palabras, sino reemplazar expresiones. Es decir, nosotros podemos describir una línea acá, o podemos escribir una parte del texto, en este caso que los números nos reemplace todos por la letra G, y vemos que funciona. Entonces, set nos permite también la posibilidad de sustituir cadenas a través de patrones. Entonces uno podría con un patrón poder cambiarlo por alguna otra cosa. Un ejemplo práctico con set podría ser, por ejemplo, se me ocurre que eliminemos solamente para la línea 5, solamente para la línea 5 se cumpla lo que hicimos anteriormente. Entonces solamente vemos que se cumple para la línea 5 anteponiéndole la línea en la cual se quiere realizar ese tipo de acción. Y básicamente así funciona así funciona esta herramienta. La idea de este objetivo pues era entender cómo funcionan este tipo de expresiones regulares a través de estos comandos. Como vuelvo y lo repito porque es muy importante, es un tema un poco difícil de entender y se me hizo más práctico verlo casi que a través de ejemplos. Entonces la idea de este objetivo es que lo repasen un poco más, lean un poco más de expresiones regulares, lean un poco más del uso de cada uno de los programas y traten de entenderlos a través de ejemplos para que así se les facilite interiorizarlos pues un poco más. Entonces, no siendo más, muchas gracias.